Un cordial saludo. Mi nombre es Camilo Alfonso Escobar Mora, soy el fundador de Juridia, un centro de enseñanza en línea sobre el derecho preventivo para los diferentes aspectos de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El día de hoy voy a presentarles mi doctrina, el derecho preventivo para la eficacia jurídica de los derechos del consumidor frente a la publicidad en el comercio electrónico. Vamos a basarnos en una agenda de 3 puntos que consta de introducción, normatividad principal y recomendaciones de derecho preventivo. Hay que indicar que todo está enfocado en la construcción colectiva de conocimiento. Esto hace referencia a que el auditorio e individualmente cada persona que reciba estos mensajes va a retroalimentar y a perfeccionar todas las premisas y postulados que yo les transmito de mi doctrina. A la vez vamos a ver los temas principales para así cumplir con el tiempo asignado, pero he brindado a la organización del evento mis memorias para que ustedes puedan mirar en detalle cada uno de los puntos y mi doctrina en general. El objetivo es sensibilizarlos sobre la forma en que el derecho del consumo aplica en el campo de la publicidad en el comercio electrónico, así como las buenas prácticas de derecho preventivo que se deben implementar para su válido y eficaz cumplimiento. Es importante también señalarles que en el blog de Juridia, ubicado en este enlace, he publicado algunos artículos ilustrativos sobre el tema para que así puedan desarrollar y tener más cercanía con el tema leyendo estos artículos. Como reflexión debemos partir de la base de la naturaleza del derecho. No es una ciencia exacta. Por ende, lo determinante para poder obtener unas hipótesis sólidas es la metodología. La metodología debe partir tanto de un enfoque deductivo como de un enfoque inductivo para que así los fundamentos tengan rigor y por ende se obtenga el anhelo que les he indicado desde el inicio de la generación de validez, eficacia y seguridad jurídica permanente. El derecho preventivo, en definitiva, bajo mi enfoque, es la generación permanente de validez, eficacia y seguridad jurídica en cada caso concreto. El método deductivo hace referencia a partir de lo general para culminar en lo particular y el método inductivo hace referencia a iniciar en lo particular para después llegar a lo general. Entonces, lo determinante es atender cada una de las variables y a la vez lograr que en el todo cada una de esas variables se encuentre debidamente atendida y armonizada con las demás. O sea que el todo es el reflejo de cómo se detectan, analizan y armonizan todas las variables. Ahora bien, vamos a ver en esta presentación normas de Colombia, ya que yo soy colombiano, pero estos postulados que presento son aplicables a todo Estado democrático, ya que se basan en teoría jurídica general. El artículo 333 es determinante ya que indica los criterios que rigen la validez de la empresa. En este artículo se establece que la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Entonces, no se trata de cualquier empresa, sino de la empresa que realmente atienda al bien común. El bien común es un concepto sumamente complejo de instrumentalizar, de materializar, porque en definitiva es de alta abstracción y es de complejidad su abordaje, ya que no hay un único punto de vista del concepto de bien común, pero en términos mercantiles, bajo una óptica jurídica, podemos decir que el bien común es cuando se atienden los derechos de cada uno de los grupos de interés que se relacionan con la empresa. ¿Cuáles son estos grupos de interés? Todos los sujetos o perfiles que se relacionan con los actos de comercio o en general con las gestiones que realiza una empresa. Principalmente son los consumidores, los trabajadores, los proveedores, la comunidad civil de impacto, los aliados y los socios. Entonces, lo clave para el bien común es que todos los grupos de interés e individualmente cada miembro del grupo de interés goce de sus derechos. Y a la vez, evidentemente, la empresa también, para que exista bien común, debe gozar de su derecho a la libertad de empresa, a hacerla bien. Lo que pasa es que hay un límite al derecho de libertad en materia de empresa y es respetar los derechos de los grupos de interés. Entonces, el bien común existe a nivel material cuando todos y cada uno de los grupos de interés gozan de sus derechos.
Y a la vez, este artículo es determinante, ya que en él se consagra que la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. Es decir, que es posible competir en un mercado, pero bajo unos parámetros específicos. Parámetros que en definitiva promueven la buena fe y la diligencia mercantil. La buena fe en el sentido de no generar daños a otros y obrar de la mejor manera, y la diligencia en el sentido de desarrollar las actividades mercantiles bajo un criterio y un ambiente profesional. Ahora bien, en lo relevante de este artículo, yo quiero transmitirles este último punto. La empresa como base del desarrollo tiene una función social que implica obligaciones, es decir, que jurídicamente no se permite cualquier empresa, solo la empresa que genera desarrollo. ¿Y cómo se obtiene el desarrollo? Pues claramente ligándolo al concepto que ya hemos establecido de bien común, pero además entendiendo el desarrollo como el respeto de las normas. Entonces el desarrollo es el respeto de las normas laborales, de las normas tributarias y de cualquier otra norma que se relacione con el campo de acción de la empresa, entre otras, el respeto de las normas de protección al consumidor. Digamos que el derecho del consumo es un nombre que se ha empleado para hacer referencia a los derechos del consumidor. Entonces, cuando hablamos de esta rama de derechos del consumidor, tenemos como sinónimo el derecho del consumo. Sin embargo, y hago una aclaración, las normas que establecen los derechos del consumidor no son de manera idónea un sinónimo de derecho del consumo, ya que el derecho del consumo, para que esto nos quede claro bajo mi óptica, hace referencia al conjunto de normas que establecen deberes y derechos de las partes involucradas en una relación de consumo, o sea, tanto los deberes y derechos del consumidor como los deberes y derechos de la empresa. Entonces, derecho del consumo no es solo proteger al consumidor porque se entraría en el plano de la parcialidad e incluso arbitrariedad. No, es de cómo aseguramos que la relación de consumo sea válida, por supuesto, protegiendo de manera prevalente a este sujeto débil denominado consumidor, pero a la vez reconociendo que este sujeto también tiene unos deberes como el estar informado, informado de manera básica, obviamente, y a la vez que la empresa cuenta con deberes porque inclusive este artículo es claro en señalar, en este artículo se nos señala que la actividad económica y la iniciativa privada son libres, o sea, también la empresa tiene el derecho de hacer iniciativas económicas y a la vez la empresa es clave, es necesaria para el desarrollo de los mercados y de los estados. Pero lo que sucede es que como la empresa tiene una situación y una posición privilegiada frente al consumidor, esta, para que realmente genere desarrollo, tiene que respetar las normas que le apliquen y entre ellas las normas de protección al consumidor. Entonces, digamos que como mensaje importante para que nos quede claro, existen normas de protección al consumidor, pero eso no es lo único que se involucra en el derecho del consumo, porque también se involucra en el derecho del consumo las normas de la empresa. Entonces, ¿qué significa el derecho del consumo? La unión entre las normas de protección al consumidor y las normas de protección y promoción de la empresa. Ahora bien, una vez dejamos sentado que existen unos grupos de interés que la empresa debe respetar en cuanto a sus derechos, también es importante ver que es el Estado el que indica las normas que van a regir la relación empresa-consumidor. Y aquí se hace pertinente el artículo 334 de la Constitución Política igualmente, porque en él se consagra que la Dirección General de la Economía estará a cargo del Estado. ¿Esto qué significa? Que siempre que exista un acto económico en el territorio nacional o en puntos de contacto en los cuales el Estado sea soberano, se deberán respetar las normas que dicte dicho Estado. Es decir, las normas del Estado son de orden público, hay que respetarlas en cualquier ambiente económico sujeto a la soberanía estatal. Por ende, las relaciones de consumo que se dan en los ambientes presenciales se someten a las normas de orden público del lugar o lugares donde se desarrollen. Pero a la vez, las relaciones de consumo que se desarrollen en medios digitales
tienen que someterse a las normas estatales del territorios involucrados, porque en definitiva la economía siempre se desarrolla en un contexto geográfico determinado. Por ende, no existe el ciberespacio ni se requieren nuevas normas para los medios digitales. Las normas de fondo estructurales a nivel jurídico tienen plena aplicación y vigencia en los medios digitales. Y este artículo nos deja esto muy claro. Entonces, la empresa tiene que atender el bien común y la empresa debe siempre generar un desarrollo entendido como el respeto normativo, así como la mejora de los mercados, y por ende esos dos elementos, bien común y base del desarrollo, deben ser satisfechos tanto en ambientes presenciales o de átomos, si los queremos así, como en ambientes digitales o de bits. Entonces, realmente no necesitamos nuevas categorías jurídicas para el medio digital. No se requiere realmente una categoría que se denomine, por ejemplo, el contrato electrónico o la protección al consumidor digital. No, son simplemente aspectos de contratos, aspectos de protección al consumidor, etcétera. El mundo realmente no ha cambiado tanto. Obviamente, en materia de algunas normas de permiso, algunas normas de trámite, sí debemos ir actualizándolas. Por ejemplo, ¿qué permisos se requieren para Uber? Bueno, en este caso se requerirán normas a la medida del modus operandi de este modelo de negocio. Pero eso son simplemente cuestiones de trámite, o sea, actos administrativos, ¿cierto? Porque los aspectos de fondo de protección al consumidor, contrato de transporte, etcétera, ya están regulados y tenemos normas de tiempo atrás, e inclusive lo que les decía al inicio, la teoría jurídica general pues no ha cambiado y no cambiará hasta que tengamos, evidentemente, unos esquemas de Estado diversos y a la vez unos modelos de vida diversos donde el ser humano no sea el que rija las normas. Pero hasta el momento la teoría jurídica democrática sigue vigente. Por supuesto, cuando cambie la forma de Estado o forma de gobierno, y principalmente la forma de gobierno, en que no sea una democracia, pues se analizará si se requieren nuevas normas. Pero mientras que esto siga así, las normas estructurales siguen siendo plenamente aplicables en cualquier ambiente físico o, por decirlo así, presencial, que es más acertado, o digital. Entonces tenemos muchos factores de impacto. A nivel personal, evidentemente, la empresa no siempre cuenta con entes especializados en el cumplimiento normativo en los ambientes digitales. A nivel administrativo, no se cuenta siempre con unos recursos claros para atender esas normas. A nivel jurídico, se tiene la incertidumbre de si se requieren o no algunas normas para proteger al consumidor en medios digitales. Es decir, se desconoce que las normas se aplican, se especula mucho. Por su parte, económicamente, algunas empresas analizan eh, si es más rentable incumplir una norma para, en definitiva, conquistar más mercado, o si no lo es, por ejemplo, hacer publicidad engañosa puede resultar mucho más benéfico si en definitiva la empresa va a fidelizar más clientes, así terminen después algunos quejándose, pero otros no. Institucionalmente, las entidades públicas no tienen la logística para siempre proteger al consumidor, solo atienden algunos casos, y a nivel de políticas públicas, pues no existen políticas públicas explícitas sobre cómo proteger al consumidor en el comercio electrónico. O sea, hay algunas normas de carácter, digamos que técnico, o normas jurídicas generales, pero no hay políticas públicas enfocadas en cómo realmente asegurar que el consumidor goce de sus derechos. Porque aquí lo complejo es que eh, el derecho se ha enfocado tradicionalmente en la visión de reparación del daño, y lo importante no es reparar el daño, sino asegurar el goce de los derechos. Más aún porque los daños finalmente son una etapa posterior al goce del derecho, y por ende la reparación del daño no es una forma idónea para asegurar el goce del derecho. O sea, simplemente es una forma cuantitativa para atender de alguna manera algunas afectaciones sufridas por el sujeto de derecho, pero no es realmente una reparación. Y por su parte, la reintegración o restitución del derecho también es una falacia, porque finalmente, en tiempo, modo y lugar, cuando un derecho es afectado, pues no se puede volver a recuperar, simplemente se afectó. Entonces no hay políticas públicas de esta visión de aseguramiento permanente del goce de los derechos, así como de aseguramiento permanente del cumplimiento de los deberes. Desde ese punto de vista, entonces, es importante ver que para cumplir realmente los criterios de validez de la empresa hay que entender
el contexto de los proyectos tecnológicos. Hay que ver los componentes principales. Se tiene un hardware, un software, un equipo de trabajo, unos contenidos digitales que nos proyectan las empresas y unos servicios complementarios de soporte, mantenimiento y actualización de las plataformas. Pero lo importante que es tener una metodología adecuada para que cada uno de esos componentes asegure el respeto de los derechos del consumidor. Entonces, bajo una visión sistémica del derecho y de las TIC, hay que ver que todo sistema, todo entorno tiene tres elementos, una estructura, una función y un sujeto. ¿Cuál es la estructura? El elemento o elementos que permiten que el sistema funcione. Entonces, si por ejemplo viéramos al Estado como un sistema, ¿cuáles son las estructuras base del Estado, del sistema Estado? Las ramas del poder público, la empresa, la familia, etcétera. La función, ¿cuál es la función? La labor que desempeña cada estructura. Por ejemplo, la rama ejecutiva, pues evidentemente se encarga de administrar las carteras del país, las áreas del país. Por su parte, ¿quién es el sujeto? El que recibe la función de la estructura. Por ejemplo, si la empresa es una estructura, ¿qué función desarrolla la empresa? Lo que ya aprendimos. La atención del bien común, la generación de desarrollo, la creación de innovación, ¿cierto? ¿Y cuáles son los sujetos que reciben sus funciones? Pues todos los grupos de interés, entre ellos el consumidor. Entonces, ¿cómo yo realmente cumplo el artículo 333? Armonizando muy bien las estructuras, funciones y sujetos del sistema empresarial. Y dentro de las estructuras, cuando la empresa se mete a hacer comercio electrónico, pues están los componentes de un proyecto tecnológico, es decir, las estructuras de la empresa aumentan porque ahora también tenemos como estructura el hardware, el software, el contenido digital, las redes de telecomunicaciones por donde viajan los contenidos, etcétera. Y hay que atender cada una de las estructuras para garantizar que el consumidor, que el receptor de su labor va a estar gozando de sus derechos. Por ejemplo, yo debo asegurar que el hardware es seguro, por ejemplo, que los servidores, el hosting, los servidores son seguros para que nunca se alteren los contenidos que se proyecta al consumidor. A la vez, debo asegurar que el software es supremamente amigable para que lo pueda usar fácilmente el usuario y entienda lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, si yo voy a ingresar a una plataforma donde la publicidad se hace a la medida de mis datos personales, yo tengo que entender muy bien cuándo es que se recolectan mis datos personales y para qué fines y actividades se van a recolectar y en general a tratar, a usar. Entonces el hardware es determinante para saber, para que yo sepa y para que la empresa asegure el nivel de custodia de los datos, el nivel de seguridad de la información. El software a la vez debe ser supremamente funcional y amigable para que se proyecte de manera oportuna el espacio de autorización, el formato de autorización, para que yo determine y decida si quiero o no quiero brindarle mis datos a la empresa para dichas situaciones que ellos me están solicitando. Y por su parte el contenido digital, o sea, la obra multimedia, lo que se proyecta al usuario, o sea, por ejemplo, esta diapositiva, también tiene que ser supremamente idónea porque es la forma en que yo hago tangible la comunicación con la empresa. Entonces, la empresa a mí me tiene que dar contenidos legibles, claros, oportunos y contextualizados. Es diferente hablarle a un argentino, hablarle a un colombiano y también será diferente hablarle a un hombre a una mujer y es igualmente diferente hablarle a un mayor de edad a una menor de edad, a un menor de edad. Entonces, en ese sentido, hay que determinar muy bien el receptor del mensaje, porque finalmente, como nos damos cuenta, cuando una estructura de la empresa, como puede ser el área de comunicaciones, hace una campaña de publicidad en comercio electrónico, pues digamos que finalmente no puede seguir hablando de audiencia, porque la audiencia sería un concepto delimitado. Y finalmente, si tú eh, abres un sitio web o una aplicación digital y cualquier navegante la puede ver, pues eso no es una audiencia. Tenemos que singularizar y atender de manera individual a cada receptor del mensaje. Entonces el concepto de audiencia cambia y por ende hay mayores retos, pero a la vez la tecnología sí me permite a mí, o sea, estos elementos de hardware, software, contenido digital, redes, sí me permite a mí comunicarme de manera específica con cada receptor y por ende, digamos que el problema se puede atender y además optimizo mi gestión empresarial frente a la visión clásica donde la publicidad tenía que ser en vallas estáticas y no podía yo interactuar con cada consumidor. Es decir, esta reflexión a qué va? A que si en definitiva la validez y la eficacia jurídica en el cumplimiento de las normas depende de cómo yo armonizo
el todo y las partes, el sistema y cada uno de los componentes, yo tengo que mirar muy bien las variables jurídicas y los efectos jurídicos que genera cada uno de los elementos de un proyecto tecnológico, cada uno de los aspectos estructurales de un proyecto de comercio electrónico, para que así yo a tiempo planee muy bien las cosas y diseñe soluciones para que frente a cada estructura el consumidor goce de sus derechos y le dé una experiencia plena de, digamos que, respeto por las normas jurídicas que me apliquen. Ahora, retomando la pregunta de si es suficiente o no el régimen jurídico actual, hay dos modelos regulatorios. El modelo de regulación por servicios indica que tiene que haber una norma para cada desarrollo humano, una norma específica. Entonces tienen que haber leyes para relojes, leyes para bolígrafos, leyes para libros. Y si tengo, por ejemplo, un celular, un teléfono móvil, y no tengo una norma específica sobre teléfonos móviles, habría un vacío legal. Esa es la visión de la regulación por servicios. Ahora, la regulación transversal, ¿cuál es? La que dice, mire, finalmente aquí hay unas pautas generales que aplican a cualquier contexto, como les decía, de la buena fe. Así llega a existir teletransportación, tiene que haber buena fe. Entonces, para que nos quede claro, ¿cuál es la forma de atender jurídicamente a las tecnologías de información y comunicación? Mediante la regulación transversal. Y es que es evidentemente lógica, porque finalmente las TIC se desarrollan en algún territorio y por ende tienen que someterse a las normas de ese territorio. O sea, como nos dimos cuenta en los componentes de un proyecto tecnológico, las tecnologías no son impersonales ni son intangibles, son tangibles en muchos aspectos. Obviamente, el eslabón más tangible es el contenido digital que a mí me proyectan, pero detrás de eso hay un hardware, un software, unas redes, y todo es tangible o susceptible de tangibilizarse, de ser corporal. Ahora, en Colombia, por ejemplo, tenemos una ley que fomenta esa regulación transversal, que es la ley 527 del 99. Esta es una ley basada en la ley modelo de SENUDMI sobre comercio electrónico que todos los países hemos venido incorporando en las normas internas. Y en definitiva, esa ley se basa en el criterio de la equivalencia funcional. ¿Qué es la equivalencia funcional? Recordemos la gráfica de estructura función sujeto. Significa que así el modus operandi de la estructura cambie, la función es la misma. Por ejemplo, y aquí tengo una gráfica que les preparé para ello. La estructura clásica del concepto documento se presentaba en papiros, después en impresos y después de manera digital. Pero la función sigue siendo la misma, crea jurídicamente, crear o declarar un derecho o un deber, y el sujeto también es el mismo, el que crea, emite, recibe, intermedia, interviene o controla dicho documento, ¿cierto? Entonces, la equivalencia funcional que nos dice, finalmente, el mundo no ha cambiado tanto porque siempre hay un punto de contacto. Entonces, la empresa sigue siendo empresa, el consumidor sigue siendo consumidor y el concepto de relación jurídica instrumentalizada para este tema en el concepto de relación de consumo, o sea, una relación de consumo es la relación jurídica entre una empresa y un consumidor, tiene normas específicas porque no ha cambiado el concepto jurídico de empresa, el concepto jurídico de consumidor y el concepto jurídico de relación de consumo. Lo que cambia es el modus operandi de las estructuras para hacer esa relación jurídica, ¿cierto? O sea, cambian las estructuras porque como ya aprendimos, tenemos ahora un hardware, un software, un equipo de trabajo también especializado en estos temas, aparte del equipo de trabajo tradicional que se sigue necesitando y otras particularidades. Entonces, el mundo no ha cambiado tanto porque la función de las estructuras sigue siendo la misma. ¿Cuál es la función jurídica, como ya lo dijimos, de la empresa? Generar desarrollo, atender el bien común y obviamente pues ganar dinero. Entonces, la equivalencia funcional es la forma idónea de asegurar que la regulación transversal aplica en cualquier contexto. En el caso de Uber, muchos afirman que Uber solo es una plataforma tecnológica y propiamente que solo es un software. Eso es una falacia porque Uber es mucho más, porque si analizamos las funciones que desempeñan las estructuras de Uber, nos damos cuenta que inclusive involucran aspectos de transporte, aspectos de protección al consumidor, aspectos tributarios, o sea, algo mucho más grande que solo decir que es una plataforma tecnológica que intermedia A con B, porque inclusive toda la publicidad, la identificación empresarial y todo la hace una empresa denominada Uber, no el conductor final, ¿cierto? Entonces, no dejarnos confundir, sino que siempre hay que tener la habilidad de detectar la naturaleza jurídica de cada proyecto, las funciones que causa y por ende los efectos que genera. Y en ese sentido, si yo detecto las estructuras, las funciones y los efectos jurídicos, sabré qué normas aplican en cada caso concreto. Bueno, y otra norma importante es la ley 1341 del 2009, que es la ley que en Colombia promueve
la sociedad de la información digital. Entonces, es en últimas una norma que promueve aumentar la cobertura y las buenas prácticas en medios digitales. Entonces, digamos que ya con esto queda superado el dilema de si existe o no una normatividad aplicable al medio digital. Sí existe. ¿Por qué? Porque existe una equivalencia funcional y porque las normas aplican de manera transversal siempre que existan puntos de contacto con lo establecido, ¿cierto? En las premisas y consecuencias jurídicas de cada norma. Entonces, es un tema en últimas de quitarle el misterio a los medios digitales. Bueno, como les decía, yo tengo que avanzar en lo más importante porque el tiempo debo respetarlo, pero lo que sí es importante es ver que en complemento de la equivalencia funcional, hay un fenómeno en el comercio electrónico que se denomina la convergencia tecnológica. Esto es de suma importancia porque la convergencia tecnológica indica que ya en un proyecto convergen muchas industrias, redes y servicios, ¿no? O sea, si yo hago un proyecto de comercio electrónico, ya no solo hablo de mi marca, sino que tengo proveedores, tengo aliados, tengo integraciones. Entonces, hay más dinamismo en la gestión de la relación de consumo. Y hay, pues obviamente, muchos más efectos jurídicos y más normas aplicables si el modelo, digamos, de negocio es sumamente dinámico. Y esta convergencia tecnológica, pues, genera una convergencia jurídica, o sea que ya en un proyecto de TIC aplican muchas normas, categorías, ramas, regímenes y órdenes públicos. Entonces, por ejemplo, en un proyecto de TIC aplican aspectos de derecho constitucional, derecho público, derecho societario, propiedad intelectual, aspectos de carácter tributario, de protección al consumidor, de derecho internacional, etcétera. Esto para decir entonces que la empresa en el contexto electrónico finalmente es equivalente funcionalmente a la empresa tradicional, porque en última las dos son empresas, es decir, no hay que decir la empresa digital o la empresa electrónica, sino que simplemente es la empresa en el contexto electrónico, y esa empresa que opera o que gestiona electrónicamente o por medios electrónicos, pues tiene que someterse al régimen jurídico general de la empresa, y dentro de ese régimen jurídico general, pues tiene que, ¿qué? Que someterse a las normas de protección al consumidor. Bueno, desde el punto de vista del modelo de negocio también es importante aclarar que el comercio electrónico tiene dos clasificaciones principales. Primero, según el modelo de negocio puede ser comercio electrónico fuera de línea o en línea. Fuera de línea es cuando la plataforma tecnológica solo sirve de punto de contacto o de comunicaciones, pero limitadas entre la empresa y el consumidor, pero la transacción final es presencial. Por ejemplo, cuando tengo una plataforma de www.carrosenventa.com y yo como consumidor interesado veo el vehículo y si me gusta, después fijo una cita presencial con la persona, con el vendedor y hacemos el respectivo trámite. Entonces es fuera de línea porque la relación es mixta, presencial y digital. Ahora, comercio electrónico en línea, pues evidentemente todo se hace en línea, desde la oferta hasta la aceptación y en definitiva el consumo. Por ejemplo, cuando yo estoy en iTunes y hago una transacción, o sea, adquiero una licencia frente a un contenido digital, una canción. Entonces, todo es en línea porque inclusive el disfrute de la canción es digital, ¿no? Tengo un dispositivo que me permite proyectar, reproducir el audio y lo disfruto. Entonces, ¿cuándo hay más retos en materia de publicidad? Cuando es fuera de línea, porque en definitiva el producto eh, real está finalmente en átomos y no en bits. En cambio, en línea, pues simplemente tengo que describir muy bien el producto que voy a vender y transmitirlo. Entonces, pues el reto más grande de los deberes de información es cuando es fuera de línea. ¿Qué es lo importante? Que nos ayudemos del estado del arte de las estructuras tecnológicas, o sea, que entendamos que las estructuras de hardware, software, contenidos digitales actualmente tienen muchas bondades y posibilidades porque ya se aumentó la inteligencia artificial y puede que yo pueda acercar al consumidor de una manera sumamente idónea frente al producto que posteriormente le entregaré. Por ejemplo, yo puedo hacer un simulador de cómo usted va a gozar el vehículo de X marca, según la topografía donde usted lo va a usar. Y también le puedo presentar gamas de colores, hologramas, etcétera. Y así usted va a entender muy bien el objeto del contrato que yo le estoy ofreciendo. O sea, va a entender usted muy bien el vehículo que le voy a vender si usted está interesado en comprarlo. Ahora, la segunda categoría de comercio electrónico es según el perfil de los seres humanos involucrados. Entonces puede ser un comercio electrónico
de una empresa a otra empresa, de una empresa, o sea, según el oferente y el adquirente, de una empresa a otra empresa, de una empresa al consumidor, de una empresa al gobierno, de un consumidor a otro, de un consumidor al gobierno o de un gobierno a otro. ¿Qué es lo importante acá? Ver que cuando existen perfiles simétricos como empresa a empresa o consumidor a consumidor, es más fácil y tiene más validez la autorregulación, mientras que si es entre sujetos o perfiles asimétricos, como una empresa a un consumidor que tienen perfiles distintos, la empresa es experta, el consumidor no, pues hay menos posibilidades de autorregulación. Entonces, finalmente, cuando la relación es empresa a consumidor, aplican las normas de orden público y finalmente todas las prácticas abusivas que haga la empresa para quebrantar o desconocer los derechos del consumidor van a ser tildadas de nulas. Entonces, o inclusive ineficaces. Entonces, o bueno, inclusive inexistentes. Entonces, desde ese punto de vista, la empresa tiene que siempre, siempre detectar muy bien en cada territorio y frente a cada receptor de su publicidad qué normas aplican, cómo hago yo para cumplir eficazmente esas normas, con qué tecnologías yo me puedo apalancar para asegurar que materialmente el consumidor goce de sus derechos, etcétera. Porque las prácticas abusivas que establecen, por ejemplo, en los términos y condiciones de uso o en el contrato de compra-venta de X producto o en las políticas de protección de datos personales, que todo se someterá a la norma donde está ubicada la empresa, resultan abusivas porque existe el principio de favorabilidad donde al consumidor hay que protegerlo de la manera más favorable posible y más grande aún que el principio de favorabilidad es el principio pro homine, o sea que en definitiva hay que proteger al ser humano en su integridad y en el goce de sus derechos. Entonces la empresa siempre tiene que asegurar esto. Ahora, una vez contextualizado el campo de acción del derecho, pues hay que hacer embudos. ¿Cómo la empresa sabe el régimen jurídico que aplica en el caso concreto? Pues tiene que mirar lo que ya decíamos, en qué territorios va a penetrar, segundo, qué tipo de producto usted va a promover, porque hay regulación sectorial según el producto, y con base en ello hará usted la autorregulación a la medida. Entonces, el derecho general hace referencia a todas las normas de carácter estructural de un Estado o Estados involucrados. El derecho especial hace referencia a las normas que aplican en el caso específico según el producto, el perfil del consumidor, etcétera, involucrado. Y el caso concreto ya en definitiva son las variables materiales de dinámica de la relación de consumo y si la empresa armoniza muy bien el derecho general, el derecho especial y el caso concreto va a obtener derecho preventivo. Y aquí hago una aclaración. No significa esto que entre una empresa y un consumidor no puede existir autorregulación. Sí puede existir autorregulación, pero el límite de la autorregulación son las normas de orden público. ¿Sí? O sea, tú sí puedes autorregular muchas cosas, pero más que autorregular desde el punto de vista de desconocer, quebrantar o modificar o inclusive escoger las normas aplicables a nivel jurídico, lo que estamos aquí fomentando es de cómo autorregulas tú diseñando instrumentos jurídicos para cumplir las normas generales y especiales. Por ejemplo, en el caso concreto tengo que diseñar unos términos y condiciones, una política de protección de datos y unos contratos a la medida de las normas generales y especiales y de los perfiles específicos de los consumidores con los que yo voy interactuando. Entonces, genero el embudo a la medida de todas las variables. Y eso, ese embudo realmente genera ¿qué? Validez, eficacia y seguridad jurídica, porque bajo una visión genérica donde hago un contrato estándar para todo el mundo, pues nada que ver. Y tengo que ir segmentando cada mercado y la tecnología permite eso, ¿no? Por ejemplo, los temas de las banderas. Si mi plataforma vende en varios países, pues cuando el usuario ingrese, tengo que permitirle hacer clic en el país de ubicación y en ese país debo proyectarle el modelo de autorregulación que cumple las normas de ese país. Es decir, el derecho preventivo requiere esfuerzo. Esto es un tema de esfuerzo. Y por ende, en la medida en que yo me esfuerce bien, pues voy a obtener estos efectos de validez, eficacia y seguridad jurídica. ¿Listo? Así es como realmente yo aseguro que se cumplen los deberes y se gozan los derechos. Porque de resto es seguir en el plano de la causación de los daños, del litigio, y pues realmente a mí me parece que el abogado debe generar más calidad de vida y construir ecosistemas donde gocemos los derechos. Y así es como realmente cumplimos los criterios de bien común y de desarrollo. De resto, simplemente son empresas creciendo, pero no generando desarrollo para los estados porque no están cumpliendo los deberes que tienen a cargo para asegurar que los grupos de interés gocen de sus derechos. Bueno, entonces, tenemos ya una claridad de las normas que rigen la relación de consumo, pero ahora digamos que tenemos que aclarar
que en definitiva la empresa tiene que ver esto como algo estratégico, porque tradicionalmente decía la visión, digamos que egoísta, que es excluyente proteger a los grupos de interés frente a proteger a la empresa. Es decir, el dilema consiste en que solo puedo elegir una de dos opciones, o protejo a mi empresa o protejo a los grupos de interés. Entonces se establece que si se protege a la empresa, pues finalmente se va a desproteger los grupos de interés. Por ejemplo, si la empresa realmente se va a proteger, tiene que establecer unas cláusulas que limiten muy bien los derechos y las responsabilidades de cara a la relación con el consumidor. Que, por ejemplo, que limite los deberes a cargo de la empresa y que restrinja los derechos del consumidor. Por ejemplo, no, mire, en materia de protección de datos, en estos términos y condiciones se establece que podemos hacer lo que quiera con sus datos, aún cuando el consumidor, o en este caso el titular de los datos, que en últimas para el tema particular es un consumidor, así, aún así cuando el consumidor no lo autorice. Esto en términos prácticos, pues es una cláusula abusiva. Entonces la empresa dice, listo, pues para yo protegerme realmente tengo que meter cláusulas que me salvaguarden en todo y que no permitan un oportunismo o un abuso de derechos de los grupos de interés, pero no entiende que en algunos casos no se trata de abuso de los derechos de los grupos de interés, sino que tienen unos derechos válidos y que la empresa debe reconocerlos. Y a la inversa, se dice que si protege a los grupos de interés, la empresa se va a afectar. ¿Por qué? Porque obviamente, si la empresa hace una publicidad que cumpla con todos los deberes de protección al consumidor, le va a salir más costosa y puede que si es más transparente la publicidad, pues le compren menos. O sea, si Coca-Cola, por ejemplo, establece que su producto es malo para la salud, pues va a vender menos. Pero en materia de derecho del consumo, tiene que ser transparente en ello. Obviamente, y aquí pues yo les tengo que dar muchas reflexiones para aprovechar muy bien el tiempo. eh, Obviamente hay que tener en cuenta que hay dos clases de publicidad. Una publicidad abstracta, que es cuando no se hace referencia a atributos particulares del producto, como por ejemplo si Messi está en un estadio y simplemente disfrutando una determinada bebida y sale feliz, sonriendo, digamos que es una publicidad en abstracto porque no hace ninguna afirmación frente al producto, así es una publicidad concreta donde ya esa marca de bebida está en concreto estableciendo el precio, la calidad, la cantidad, etcétera, ¿cierto? Entonces, según el ejemplo número 2, bajo este dilema, si la empresa debe proteger radicalmente al consumidor cuando hace ofertas mercantiles, o sea, oferta significa cuando ya hay una afirmación específica de aspectos cualitativos y cuantitativos del producto, digamos, la empresa diría, listo, yo tengo que hacer eso, me va a salir mucho más caro el anuncio porque tengo que dedicar más logística, más recursos y va a bajar mi rentabilidad. Entonces va a ser un problema. La invitación es a cambiar ese esquema por otro, que consiste en que si usted protege a los grupos de interés, en este caso a los consumidores, usted va a fidelizar más gente. O sea, se genera un logro colectivo. Entonces, en la primera publicidad, en la abstracta, si Messi en definitiva va a ser una presentación del producto indirecta en el sentido en que está corriendo por una cancha de fútbol y está sonriendo, pues finalmente eso es válido y la empresa lo podrá hacer, el consumidor va a quedar atraído por esa experiencia y esa imagen que transmite ese producto y podrá comprarle, no habrá problema, pero si en el segundo caso ya el anuncio del producto de la empresa llega a decir, mire, el precio es este, la forma de compra es esta, etcétera, ahí ya queda obviamente configurada una oferta mercantil y la empresa tendrá que indicar todas las particularidades de ese contrato que le está promoviendo al consumidor y no puede decir, no, es que yo no quiero que tenga que yo indicar inclusive las contraindicaciones del producto porque es nocivo y no vendo lo mismo. No, ahí ya entra un deber de información y aparte las normas específicas de la oferta mercantil pues son claras en señalar que de manera exegética, de manera completa, debe informar el oferente todo lo relacionado con el producto y la forma de adquirirlo. Entonces, digamos que es hacer las cosas bien. Usted como empresa no se preocupe que puede seguir haciendo publicidad abstracta siempre que en esa abstracción nunca haga una afirmación que confunda. O dos, si usted hace publicidad concreta, o sea, ofertas mercantiles, tiene que usted cumplir con todo, porque es que además así son las normas de orden público, son normas imperativas. Y aparte a mí como consumidor me va a permitir una mejor experiencia con usted porque voy a ver que usted tiene empatía conmigo, que está pensando para mí, no que está pensando solo en usted o que está pensando por mí.
sino que está pensando para mí, que me está entregando mensajes válidos y que permiten que yo goce de mis derechos. ¿De qué derechos estoy gozando? Pues de mi derecho a una información suficiente, veraz y oportuna. ¿Cómo yo logro finalmente ese logro colectivo? Pues armonizando, como ya lo hemos dicho, los deberes y los derechos del emisor y del receptor del mensaje, de la empresa y del consumidor. Bueno, ahora, en Colombia tenemos la Ley 1480 del 2011, que es el Estatuto del Consumidor. ¿Qué establece? Primero, en el numeral 12 y en el numeral 13 del artículo 5, se establece lo siguiente. Primero, que la publicidad es toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en las decisiones de consumo. Y segundo, que la publicidad engañosa es aquella cuyo mensaje no corresponde a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda inducir error o engaño de confusión, o engaño o confusión. Entonces, con base en esto, la publicidad es cualquier mensaje que promueva directa o indirectamente un consumo de un producto, y la publicidad engañosa es cuando en esa publicidad abstracta o en esa publicidad concreta que les he manifestado existe algún elemento esencial, natural o accidental del negocio jurídico que se promueve que no está presentado de manera idónea y que por ende genera engaños o confusiones. Por eso, cuando yo voy a hacer publicidad, bien sea abstracta o concreta, tengo que siempre presentar condiciones objetivas y específicas del producto. ¿Esto qué significa? Si Messi en el ejemplo de la publicidad abstracta sale corriendo con la bebida, en todo caso, la botella de la bebida no puede ser alterada en su altura, ¿cierto? Porque en definitiva el consumidor sí va a pensar que va a recibir un producto distinto. Entonces, siempre que se presente algún aspecto objetivo del producto, ese aspecto objetivo tiene que presentarse de manera idónea, no puede alterarse. Y en la segunda, cuando ya es publicidad específica, pues ya el objetivo es mucho más riguroso porque tiene que decirme usted todos los elementos, inclusive la garantía, la forma de uso y todo del producto. Bueno, digamos que la forma de uso no, porque la forma de uso sí estaría, digamos, en los anexos complementarios del contrato o en la garantía del producto, pero sí tienen que indicarme usted a mí a quién está dirigido este producto, si tiene alguna contraindicación, si cumple o no las normas generales. Por ejemplo, hay en algunos países hay algunas bebidas que no se pueden vender por un tema de salud pública, las bebidas azucaradas. Entonces, digamos que en ese caso, el deber de información, si hacemos comercio electrónico, sería listo. Este producto está disponible en X, Y y Z países, pero en A no, porque en A está prohibido. ¿Listo? Pero lo importante de esto, ¿qué es? Generar un acuerdo del lenguaje con el consumidor para que él siempre entienda que los elementos objetivos del producto nunca se van a alterar y que además la empresa sí contará con su libertad empresarial, o sea, disfrutará de esa libertad que hablábamos del artículo 333 para ser empresa y podrá ser supremamente creativa con su publicidad, pero lo que no podrá hacer es alterar o afectar algún atributo del producto que en definitiva transgreda el derecho del consumidor a una información suficiente, veraz y oportuna. ¿Listo? Entonces, sí es posible hacer todo tipo de publicidad siempre que no irrespete esos mínimos, porque si genera una publicidad que irrespete esos mínimos, pues es una publicidad que en definitiva va a afectar la confianza del mercado, va a afectar derechos específicos del consumidor y además va a permitir que se incremente la incertidumbre, la falta de validez, la falta de eficacia y la falta de seguridad jurídica en los medios digitales. Eh, por eso la empresa debe contar con esos instrumentos de derecho preventivo. Primero, un manual de gobierno societario, un conjunto de buenas prácticas en la gestión de la empresa donde se hablen de los criterios de protección al consumidor, cómo usted va a proteger al consumidor, cómo aseguramos que en publicidad abstracta o concreta nunca se incumpla ninguna norma de protección al consumidor y él siempre goce de sus derechos. O sea, es el manual macro de gestión de la empresa. Segundo, adecuados procesos de selección. Tengamos gente idónea que sepa de psicología del consumidor, de lingüística, que sepa además de derechos del consumo, o sea, los aspectos del derecho del consumo en general, de seguridad de la información, de protección de datos personales, etcétera. Obviamente, esto es un tema gradual. Si la plataforma va creciendo y es juiciosa en ir segmentando y solo ofrece a ciertos países o territorios en el inicio, pues no va a tener que asumir la super logística de personal, de recursos ni nada. Pero si sí lo hace, o cuando lo vaya haciendo, pues requerirá muchos más insumos para que realmente pueda cumplir y generar validez, eficacia y seguridad jurídica. Y como nos damos cuenta,
El proceso de selección es clave porque la visión del derecho preventivo más que documentación es de cultura. Entonces la idea es que todos estén cultivados en este tema y aseguren de esa manera pues el respeto y cumplimiento del derecho del consumo. Internamente también deben existir acuerdos de confidencialidad para que los datos del consumidor pues se cuiden muy bien, no se usen para otros fines, estén custodiados adecuadamente. Igualmente, cada plataforma debe contar con unos adecuados términos y condiciones de uso que, como les decía, cumplan con el orden público de cada territorio y así aseguren el respeto de los derechos del consumidor. Y a la vez, con los aliados, los contratos de colaboración deben tener cláusulas que de cara a los mensajes finales que se presenten al consumidor siempre cumplan con dichas normas de protección al consumidor. Si, digamos, si yo tercerizo la campaña de mercadeo, pues mi proveedor de mercadeo debe asegurar que yo siempre voy a proteger y permitir el goce de los derechos del consumidor y no tendré conflictos. Entonces tenemos que también contar con gente supremamente seria, pero también eh, que nos asegure que el producto final, el mensaje final de publicidad que se presenta, si es respetuoso y efectivo con los derechos del consumidor. Bueno, obviamente pues hay que proteger la propiedad intelectual, ¿no? La empresa también frente a la publicidad pues tiene que ir registrando sus derechos de autor, etcétera, para que también tenga esos activos a su favor. Y finalmente, digamos que como conclusiones tenemos que ya existe de tiempo atrás, un régimen del derecho del consumo claro, lo importante es aplicarlo a la medida de cada caso concreto, bien sea en medios físicos o digitales. Hay que contar con buenas prácticas, hay que innovar, pero hay que investigar previamente las variables para que la innovación sea real y no sea aparente, porque cuando la innovación no cumple las normas, no es una innovación. La innovación tiene que ser realmente un producto o un modelo, en definitiva un producto que cumpla y asegure la validez y la eficacia jurídica. Y a la vez hay que generar cultura organizacional para que las empresas siempre nos aseguren el goce de nuestros derechos y a la vez ellas cumplan sus deberes. Reiteramos, este esquema del derecho preventivo fomenta el esquema gana-gana, ganamos todos. Gana la empresa porque fideliza y evita conflictos. Ganan los grupos de interés porque gozan de sus derechos y ganan los estados porque se respetan las normas de orden público que ellos han fijado direccionando la economía. Muchísimas gracias, aquí están mis datos de contacto. Un gusto como siempre, que estén muy bien. Un cordial saludo. Gracias.